Amén. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Hoy tengo una continuidad acerca de lo que venimos compartiendo. Levántate y resplandece. Dios quiere seguir obrando en nosotros. Hemos aprendido últimamente muchas cosas acerca de esta realidad en nuestra vida porque ya el Señor a través del Espíritu Santo nos ha iluminado, ¿sí? Y Él quiere que seamos de bendición para los contextos donde estamos, sobre todo contextos de oscuridad, de tinieblas, que nuestro corazón no deje de resplandecer por el pecado o aquello que nos aleja de su voluntad. Y hoy vamos a dar un pasito más y si le podíamos poner un nombre a esta palabra es probados para iluminar. Todos los que vamos a iluminar vamos inevitablemente a ser probados. Así que te invito a que abras tu Biblia, espero que tengas tu Biblia ahí y una vez más la de papel, esta es la que vale, ahí donde podemos anotar, donde podemos visualizar y aún podemos marcar algunas cosas interesantes. Yo te animo también a tener tu apunte, tu lapicerito ahí listos porque entonces entramos en materia. Probados para iluminar, o también otro título podría ser el valor poderoso de la fidelidad. La fidelidad para Dios es un valor que desata el potencial de Dios. Ahora, ser fieles cuando todo está bien es fácil. De alguna manera todos lo hacemos. Pero hoy vamos a hablar lo importante que es, lo central que es nuestra fidelidad, sobre todo tu fidelidad en medio de circunstancias difíciles. Y cuando uno es fiel en circunstancias difíciles, esto hace que podamos ser usados por Dios para bendecir generaciones. Hay palabras que el Señor ya puso en nuestro corazón que se van a cumplir si nosotros nos animamos a desarrollar fidelidad. También esa fidelidad hace que cada uno de nosotros seamos un testimonio visible que atrae gloria a Dios. Dios nos va a usar, Dios se va a glorificar en nuestra vida, Dios quiere hacer milagros, pero sobre todas las cosas, el Señor a través de nuestra vida quiere glorificarse. Y qué bueno es que nosotros tengamos oportunidades variadas para ser fieles al Señor. Ahora, metiéndonos en la historia de Daniel, este hombre tan fiel, podemos aprender algunas cosas muy importantes. Una de esas es que no hay contexto que impida que Dios se revele a un corazón que decida serle fiel. El contexto nunca determinará ni limitará la gracia de Dios en una persona fiel. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu contexto? El contexto interior, emocional. ¿Qué hablar de la familia? ¿Qué hablar de los problemas, circunstancias? A veces hay momentos de bonanzas, pero a veces hay momentos de mucha dificultad y parecería que todo está atado a esa circunstancia. No es así. La verdad nuestra la tiene el Señor. El Señor tiene el control de nuestras vidas, pero es cierto que muchas veces las circunstancias, los contextos, drenan nuestra fe y afectan nuestras emociones, nuestro entusiasmo, nuestro gozo para disfrutar la vida. Vamos a ver en la vida de Daniel que podemos aprender cosas tan poderosas, tan fundamentales que Dios busca en el perfil de una persona fiel. Y para ir directamente al ejemplo, podemos ver que Daniel brilló en medio de la oscuridad de una deportación. No estaba en casa, estaba complicado desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque no se fue voluntariamente a otra tierra, sino que lo llevaron como parte de un juicio de Dios a su pueblo, a su comunidad. Así que yo te animo en esta oportunidad que aprendamos 3 rasgos distintivos de una persona fiel, porque finalmente vamos a ver que el que va a brillar con la luz de Dios en medio de un contexto aún difícil van a ser aquellos que practican y cultivan fidelidad. En primer lugar, Daniel tuvo que ser fiel, a pesar de su nostalgia. ¿Te sientes identificado? La mayoría de nosotros somos inmigrantes, estamos en tierra extraña, ajena, no hemos nacido la mayoría de nosotros en este país.
Pero fíjense qué interesante que encuentro que Daniel, junto con sus amigos, 3 amigos más íntimos, más cercanos a él, eran inmigrantes. Y él en particular era un inmigrante de la deportación. Si usted tiene la Biblia abierta, podemos ver en Daniel, capítulo 1, desde el versículo 1, que dice: y en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Todos nosotros sabemos que contamos con el favor de Dios. Hay un círculo de protección de Dios, pero eso está condicionado a nuestra fidelidad al Señor. Recurrentemente lo vimos en el pueblo de Israel, que en el momento que se alejan del Señor, también se alejan de esa cobertura divina que les deparaba prosperidad, pero sobre todas las cosas, seguridad ante sus enemigos. Y acá una vez más, ya Dios, cansado de hablarles, de esperarles, ejecuta una palabra de juicio. Ustedes saben que el reino, el gran reino de Israel, estaba dividido, y el reino del norte, llamado específicamente Reino de Israel, fue llevado en deportación por el gobierno asirio, por el rey de Asiria. Ahora estamos en Judá, la parte más al sur de este gran pueblo, y acá sí, el último rey antes de la deportación se llama Joacim, rey de Judá, pero viene el brazo ejecutor del juicio de Dios, un tal Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la capital ahora de este reino de los judíos, y el Señor entrega en sus manos a Joacim y a todo el pueblo. Y ahí se van los muchachos, se va Daniel, tiene que dejar todo, absolutamente todo, se van a un reino, el reino de Babilonia, y es interesante porque la mentalidad que tenemos que entender en Daniel es una mentalidad de inmigrante que nosotros muy bien la entendemos. ¿Qué es lo que más extraña usted de su tierra? La mayoría extrañamos las comidas, los amigos, los lugares. Hay hábitos que practicamos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. También nos ponemos bastante nostálgicos cuando estamos lejos. Bueno, esa era la cosmovisión de Daniel, sus amigos y todos aquellos que habían sido llevados deportados, ¿no? Ahora, Daniel fue seleccionado para servir, para ser útil en estas tierras extrañas. Fíjense que en el versículo 3 dice que el brazo derecho del rey, el que estaba a cargo del personal, se llamaba Aspenaz, recibe una directiva. El rey le dice a Aspenaz que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. ¡Wow! Ellos estaban expuestos. Daniel, como parte del protocolo, ahí ahora está siendo seleccionado, y fíjese qué interesante, ¿no? Porque tiene que haber un proceso de adaptación, cosa que a veces a los inmigrantes nos cuesta un poquito. Y yo entiendo que hay algo importante que vamos a aprender de este hombre fiel a pesar de estar sirviendo en otra cultura. Él no se quedó emocionalmente viviendo en su pueblo. Muchas veces las nostalgias nos impiden de mirar hacia adelante donde viene el propósito de Dios. Y extrañamos demasiado y miramos para atrás demasiado. Es increíble, ¿no? Que él tiene que adecuarse a la nueva cultura. Sigue teniendo un corazón para Dios, una identidad judía, pero él tiene que tener una apertura al cambio, cosa que también es saludable para nosotros. Es increíble que de las cosas que tiene que él asirse ahora es del nuevo lenguaje. Así que todos deberíamos estudiar un poco más la lengua del nuevo lugar donde nos toca vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído, Dios te ha traído a un lugar, no para que te sirvas de un trabajo, sino para servir a esta nación. Yo quiero decirte que todos los que somos fieles al llamado de Dios en este país, fuimos llamados
a cultivar y a creer que va a haber un avivamiento glorioso, poderoso de parte de Dios de este país, que ha sido la cuna de los avivamientos, la cuna de las misiones mundiales, pero que ahora para nosotros representa un desafío y Dios nos quiere usar más allá de nuestra cultura, en esta nueva cultura. Por eso está bueno adoptar todo este lenguaje, toda esta manera de movernos, porque Dios no se va a limitar a lo que somos y fuimos, sino que el Señor va a traerte a este lugar y te va a demostrar que vas a ser relevante para personas que acá necesitan un toque y una manifestación gloriosa del Señor en este lugar. Daniel siempre miró hacia adelante. Es más, él se preparó para ser un líder en su nueva realidad. Todos tenemos una nacionalidad, un pueblo que extrañar, pero hay una nueva realidad, es que Dios nos ha plantado acá y como recurrentemente el Señor le dijo a su pueblo, hagan planes, hay planes de bien, hagan planes, crezcan, edúquense. No es casualidad que Dios sigue trayendo gente a este contexto que tenemos, un contexto que tiene que ser protagonista de una iglesia que Dios levanta para bendecir una cultura. La segunda cosa que voy encontrando en el perfil de una persona fiel, en la persona de Daniel, es que Daniel aprendió a ser fiel a pesar de la presión social, a pesar de la contaminación del contexto, a pesar de las tinieblas que él sentía y miraba a su alrededor. En el capítulo 1 de Daniel, versículo 5, dice algo muy interesante que no es menor. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de su comida o de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe. No sé si usted va entendiendo esta palabra, pero el contexto trata de configurarnos al contexto reinante. Y acá hay un choque de poderes, una contracultura entre lo que somos para Dios, con Dios en nuestra cultura cristiana, y lo que el mundo o el contexto tiene como una expectativa de cada uno de nosotros. Pero en medio de esa comida, esa propuesta, dice que Dios encontró en Daniel algo interior. Él propuso en su corazón, no contaminarse con esa cultura, con esta comida, con esta bebida en particular. Y sabe que la comida no era un asunto menor, como para nosotros hoy en día. Somos lo que comemos. Nuestra salud está muy ligada a aquello en lo cual nos vamos alimentando cada uno de nosotros. El tema de la comida era una señal de lealtad a Dios, de que a pesar de estar en otro contexto, Daniel iba a tener ese mismo nivel de consagración a Dios. La pregunta es, ¿a quién vamos a agradar? ¿A quién estás agradando en este momento? Nosotros queremos servir a Dios, queremos que Dios nos use, queremos que Dios se manifieste, pero desgraciadamente, en vez de nutrirnos de lo que realmente es del Señor, muchas veces estamos contaminando nuestra vida. A veces de una manera inconsciente, a veces a sabiendas, estamos permitiendo que cosas que no nos hacen bien a nuestra salud emocional, espiritual, mental, relacional, sean parte de nuestra alimentación. Cuando Pablo estaba preparando a Timoteo para ser un fiel siervo de Dios, una de las cosas que le dice es que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién queremos agradar en nuestra manera de vivir? A veces nos enredamos tanto. Nos enredamos con la influencia de gente que no nos lleva a Dios.
Y el enemigo toma esas influencias para desviarnos de una consagración, de un propósito. Si hay algo que tenemos que cuidar el corazón, es de toda contaminación que viene a través de nuestros sentidos. Permanentemente el enemigo está bombardeando nuestra vida para que el centro, el eje de nuestro corazón deje de ser el Señor y empiece a quitarnos lugar para Dios dentro de nuestras vidas. Todos queremos que Dios nos use, pero no queremos muchas veces hacer el esfuerzo de agradar a Dios, porque implica dolor. Arrancar de nuestro corazón lo que quizás nos guste, lo que tenga una atracción, pero no nos conviene. No se trata de comer nuestra comida mundana y sumarle un poquito de comida de Dios. Es como que a veces, si pensamos en las 3 comidas de un menú, decimos la entradita livianita y bueno, si no es muy de Dios, si no me hace muy bien para mi salud espiritual, pero es chiquitito, es una entradita nada más. Después por ahí le damos el plato fuerte y también comida contaminada. Palabras, pensamientos, pecados no confesados, cosas que se albergan en nuestro corazón. Y decimos, bueno, el postrecito, lo más dulce, lo hacemos con el Señor. A veces pensamos que con un poquito de Dios alcanza para vivir, pero en realidad en nuestro corazón todo termina siendo una profunda contaminación. Entonces, comer la comida de Dios, vivir una consagración para Dios, implica primero desechar toda otra comida. Daniel no dijo, deme el menucito que yo después como lo mío. No, 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 él tuvo que pedir una autorización. Él tuvo que dar a conocer su identidad, sus gustos, su preferencia, su prioridad. ¿Por qué? Porque su fidelidad a Dios impactaba directamente en las influencias que él permitía para su propio corazón. Entonces, primero había que desechar, hay que desechar. ¿Sabe que San Pablo decía, lo que antes para mí era ganancia, lo que para mí era algo a favor, que me hacía bien, que me hacía una persona rica? Bueno, lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Cada vez que nosotros querramos ganar para Cristo en su propósito, hay cosas de valor que tienen que tomar valor de basura. Y la basura no puede albergarse en nuestro corazón. A veces decimos, no, no pasa nada, todo me es lícito. Es cierto, no todo es malo, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me conviene? Mire, yo he encontrado que el relajamiento espiritual no es de un día para el otro. Cuando es la nutrición muy acotada, entonces empiezan a fluir otras cosas en cada una de nuestras vidas. Y vemos que hay un debilitamiento espiritual y cuando nos queremos acordar, estamos contaminando todo nuestro corazón. ¿Sabe qué? Hasta que no le pongamos el nombre correcto a nuestro asunto pendiente, a la comida contaminada en nuestro corazón, no tendremos poder para solucionar nada. Todos tenemos un asunto pendiente para resolver. Dios no puede usarnos, promovernos, si todavía no hemos decidido cortar con aquello que no es una buena influencia, que no es algo que va a beneficiar mi corazón. Porque comer la comida que Dios no aprueba se llama desobediencia. Y a veces lo bueno que hacemos no nos está evitando la desobediencia. La obediencia tiene que ser genuina. No se trata de todo lo bueno que hagamos para Dios, sino de lo que toda nuestra alma está alimentada. Y fíjense que si leen la historia, la buena alimentación le trajo una promoción a Daniel increíble, ¿no? Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor, de él y sus amigos, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y a Daniel y sus amigos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y no fueron hallados de entre todos otros como Daniel y sus amigos. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los hallaron 10 veces mejores.
Wow, nuestra comida nos hace mejores o nos va a enfermar. Por eso tu alimentación finalmente se va a notar. ¿Y sabes cuál es el tema? Que lo que la gente percibe de nosotros nos trae credibilidad o directamente nos desacredita, ¿no? Una persona fiel sabe alimentar su corazón, no cae en la nostalgia, pero la última, esta es importantísima. El perfil de una persona fiel implica, como Daniel, que él tuvo que ser fiel en medio de sus pruebas. Permítame decirle, lea la historia en Daniel 6. Yo tengo mi Biblia aquí y es increíble porque ya pasó el rey Nabucodonosor, ahora está el rey Darío y él organiza las esferas de poder. Hay 120 sátrapas, gobernadores en todo el reino, pero en particular hay tres gobernadores y uno de ellos era Daniel. Y dice la palabra que Daniel mismo era superior a todos, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hermano, la persona fiel siempre va a heredar, es notable, es ilustre, pero se va a meter en problemas porque lo van a envidiar, porque van a querer bajarle el nivel desde donde Dios lo pone por su gracia. Entonces ahí se empiezan a poner de acuerdo, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y se dijeron, no vamos a hallar en él ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Lo empezaron a probar y se dijeron, pongámonos de acuerdo. Ellos han acordado por consejo ahora que promulgue el rey un edicto real y que lo confirme. Fíjense cuando la gente está ahí alrededor, cuando hay una reacción a lo que Dios está haciendo, al éxito que Dios está trayendo sobre su vida. Mira, tarde o temprano Dios te llevará al pozo de tu prueba, al pozo de tu quebrantamiento. A veces tiene que ver con personas, a veces tiene que ver con distintas situaciones, pero el ser bueno no te evita la prueba. Ser un buen creyente no te evita la prueba. Daniel fue sometido a prueba a pesar de hacer cosas buenas. Es más, ellos dijeron cualquiera, oh rey, que esté orando en nombre de otro ser, de otro dios o persona, tiene que ser castigado y metido en ese famoso foso de leones. Sin embargo, fíjense que Daniel abría las ventanas y se expuso. Estaba haciendo cosas buenas, sin embargo, lo esperaba un pozo. Quizá muchas veces el pozo de la prueba tiene que ver por razones injustas y no hay explicación que pueda explicar lo que está mal hecho sobre su vida. Quizás situaciones donde nadie le pueda ayudar, ni el mismo rey con toda la autoridad y amistad que tenía con Daniel pudo evitar su prueba. Este es el principio. Dios no te evita la prueba, pero promete estar contigo para revelarse de una manera poderosa. Él inevitablemente cayó injustamente en este foso de leones que en segundos, minutos se lo podrían haber devorado. Hermanos, es ahí donde nosotros conocemos verdaderamente al Señor, cuando estamos quebrados, cuando no hay recursos, cuando las cosas no dependen de nosotros. Ahí, en ese pozo, conocerás al Dios que tiene poder sobre todos los leones que quieran acabar con tu vida, con tu salud, con tu ministerio, con tu prosperidad. Yo no sé si usted se está gozando en esta palabra, pero Dios está contigo a pesar de la situación, a pesar de las personas, a pesar de la injusticia, a pesar de la acusación. Pero nuestra fidelidad, tu fidelidad, asegura la fidelidad de Dios. ¿Sabe que el rey no pudo dormir? Increíble, que el que no podía dormir o no tendría que dormir era Daniel. Bueno, el rey no podía dormir y a la mañana él va a verlo, a ver si Dios lo había librado realmente a Daniel. ¿Sabe que él fue, yo creo con confianza, porque la noche anterior, ahí cuando lo estaban bajando a Daniel, él le dice una palabra de fe. Él le dice,
tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, Él te librará. Este es el Dios que se manifiesta en la acusación, en la necesidad, en el pozo de los leones, el pozo de la injusticia. Y a mí me gusta porque el rey no pudo evitar la sentencia. Dio órdenes que trajeron a Daniel, que lo echen en el foso. Pero fíjense acá que la fe y la fidelidad de Daniel hizo que un pagano, un rey como Darío, glorificase al Señor. Dice, el Dios a quien tú sirves con perseverancia. Otras versiones dicen, el Dios a quien sirves con tanta fidelidad, a quien sirves con tanta perseverancia y sin cesar, a quien siempre le eres fiel, a quien sirves con tanta devoción, a quien tú continuamente le rindes culto, Él te librará. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios cuenta todas las cosas que hablan de tu fidelidad. En todas tus ofrendas, servicios, santidad, consagración, en esa firmeza en la oración, cuando sigues creyendo, cuando parece de que las cosas no funcionan. Ahí lo deja el rey, pero a la mañana va temprano. Y fíjense que el rey dice, Daniel, Dios te libró, tu Dios te libró. Y Daniel dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión, atienda bien, ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Vale la pena confiar en Dios, el Dios al cual servimos fielmente y confiamos. Él nos va a librar de toda obra mala y nos guardará para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Necesitamos aprender fidelidad al Señor. Dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Yo caminaré fielmente en tu verdad. Sabe que las fuerzas del Navy, los marines de acá tienen un eslogan, algo que tomaron de otras culturas, allá de historias milenarias, y ellos denominan esta frase semper fidelis. Viene del latín, que significa siempre fiel. A Dios, a mi patria, a mis compañeros de armas y a mi familia. ¿Le podemos decir al Señor, siempre seré fiel? Que tenga un eslogan en nuestro corazón donde el Señor encuentre en nosotros un perfil de persona fiel. Mire, yo quiero terminar con esto. ¿Cuál es el fruto de la fidelidad? ¿Cómo practicar fidelidad? ¿Cómo ser fiel al Señor a pesar de nuestros contextos difíciles? Por la nostalgia de nuestra tierra como inmigrantes, por la presión espiritual, social, por la contaminación y oscuridad que nos está envolviendo. ¿Cómo ser fieles al Señor en medio de nuestras pruebas cuando parece que ya todo se termina? Que todo lo que vino sobre nosotros no nos da margen para creer que habrá algún mañana. Bueno, el fruto de esa fidelidad es otra forma más de amor. Cada vez que nosotros somos fieles al Señor, en realidad le estamos diciendo al Señor, yo te amo, yo te valoro, yo soy fiel al pacto. Es decir, quien ama es fiel a quien ama, sin importar las circunstancias en las que se encuentre. Yo tengo la oportunidad de practicar amor y fidelidad con mi esposa en un tránsito temporal que tenemos como familia y en particular como matrimonio. Pero se ama en todas las circunstancias, se ama a pesar de las distancias. La palabra fiel significa digno de confianza, seguro, verdadero. La verdad que hoy cuesta encontrar personas que permitan que el Señor les eleve a este nivel. Necesitamos cultivar fidelidad. Pablo decía
el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios promueve a los fieles, Dios guarda a los fieles, Dios capacita a los fieles. Por eso, mi querido, el mensaje de Dios es este: ilumina en medio de la oscuridad. Ilumina en medio de la oscuridad. Dijimos al principio que no hay contexto que impida que Dios se revele en un corazón que decida serle fiel, porque el contexto nunca determinará ni limitará la gracia de Dios en una persona fiel. Mire, quiero terminar con una perla que encontré. Daniel 5:14. La gente da testimonio de él, pero hay una característica maravillosa en la persona de Daniel. Le dicen a él: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿La tuvo difícil Daniel? Sí, igual que nosotros. Pero se encontró, fíjense que la gente no habla en términos religiosos, no dice Espíritu Santo, pero el Espíritu de los dioses santos, que está en la persona de aquella que ha determinado ser fiel al Señor. En ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mis queridos, sé fiel a pesar de tu nostalgia. Sé fiel a pesar de todo tipo de presión y oscuridad. Sé fiel en medio de tu prueba. Padre, bendice a cada uno que ha recibido esta palabra. Y Señor, que en medio de la circunstancia ahí te reveles con una sabiduría sobrenatural para entender que nada limita tu obrar, ni personas, ni acusaciones, ni ninguna cosa que venga en contra, ni circunstancia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, siempre y cuando cultivemos un corazón de fidelidad. Sana corazones, bendice corazones. Señor, que en medio del aislamiento, de la soledad, del distanciamiento, de esos contextos difíciles en lo emocional, semper fidelis, siempre fieles para poder agradarte. Señor, bendice con tu presencia y manifiesta tu Espíritu Santo para poder ser más que vencedores en medio de una cultura pagana, de una cultura, Señor, donde el enemigo atenta sobre nuestra santidad. Y Señor, yo te pido nuevas fuerzas para aquellos que están pasando por pruebas, dificultades, tiempos de espera, tiempos, Señor, de renunciamiento, de quebrantamiento, tiempos de muerte, Señor, de ciertas cosas. Tú eres el Dios que llama a las cosas que no son como si fuese. Y Señor, estás con nosotros en toda circunstancia para sacarnos de cualquier foso de desesperación y para poder ponernos en los caminos de tu propósito. Te bendecimos, te adoramos y Señor, traiga cumplimiento ahora esta palabra en la vida y en los corazones de cada uno que te están creyendo, de cada uno que propone serte fiel en todas circunstancias. A ti la gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén, Señor. Amén, Señor.